Antes de que empecemos, Charo, muchísimas gracias por la lectura, por el comentario, que ha sido fantástico, una lectura súper profunda. Bueno, que te estoy muy agradecida, ¿eh? Bueno, pues me alegro de que te haya gustado, porque yo Mucho. lo he disfrutado mucho, sabes que es una relectura, Sí. porque, bueno, Marian y yo nos conocimos en persona, precisamente en Yerma, cuando vino a presentar esta novela en el 2019, creo que fue en octubre del 2019. Una tarde que estábamos comentando ahora con Sergio, una tarde muy desapacible. Y bueno, pero allí estábamos todos juntitos en aquella vida nuestra tan añorada. Claro. Y muy calentitos y muy a gusto, y pasamos un rato fantástico escuchándote. Entonces, bueno, pues darte las gracias por aceptar nuestra invitación, por estar hoy aquí, porque, bueno, para mí es siempre un placer leerte y escucharte, así que bienvenida y espero que pases tú también un buen rato. Bueno, pues ya te digo que muchísimas gracias a ti y a todos los que habéis venido. De nada. También, Elena también te ha escrito, lo que pasa es que tú no has accedido a la página de la tertulia, ¿no? En Facebook. No. Vale, Elena también te ha escrito. Y Antonio Aguilera también. Y Antonio Aguilera también te ha escrito. ¿Y la página de la tertulia dónde es? ¿En Facebook? Sí, Tertulia Gastroliteraria al Caldero. Ya le echas un vistazo. Vale, ya, sí, pues ya lo voy a hacer, sí. Muy bien. Bueno, pues paso a presentarte, a hacer un pequeño repaso por tu obra, ¿no? Que es, bueno, pues llevas una trayectoria, como todos sabemos, bastante amplia, bastante larga, ¿no? María nació en Bilbao, en la actualidad reside entre Madrid y Barcelona. Bueno, en la actualidad reside en Madrid, porque prisionera. El maldito bicho este, pues, nos tiene cerrados y ella está en Madrid. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y de un tiempo su labor periodística con la escritura. Fue en 1991 cuando vio la luz su primera novela, La vida elíptica, con la que ganó el premio Sésamo. Y también de ese año, creo, es Para toda la vida, si no me equivoco. Sí, del mismo año, sí. Vale. En 1996 ganó el Premio Andalucía de Novela con El ópalo y la serpiente. Nos lleva al mundo de la arqueología, a Egipto, a Bagdad y a un libro de mucho suspense, el libro de la luz en la sombra. De ahí pasamos a 1999, con Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo. Con ese título, bueno, después ya nos hablarás un poco de tus títulos, que a mí me encantan, por cierto. Me parecen todos, bueno, pues que me gustan mucho, vaya. Sé que que tienes un montón de títulos siempre ahí, sí, hasta que uno se alza victorioso. Pues este nos recuerda bastante a Borges, claro. Es una recopilación de cuentos que reflexiona sobre la inexistencia de las fronteras, del espacio y del tiempo, creo, ¿no? La Bolivia es una novela que sale en 2003 y se lleva también otro premio, el Salvador García Aguilar. Y 2 años más tarde aparece El león dormido, que obtiene también otro premio más para sumar a la lista, el 9º premio de novela Ciudad de Salamanca. En 2015, Lumen publica una edición revisada por ti, creo, de esta misma novela. Cuenta la historia de Lucía, que sobrevivió a la guerra del Rhin, y bueno, pues también mucha documentación, como en todas tus novelas, ¿no? En 2011 aparece una nueva novela, La parte de Los Ángeles, y otro premio más, que es el Premio Ateneo Ciudad de Valladolid. Ahí aparece un cine con una pareja que nos lleva por Rotterdam, Siena, Nueva York y el Cabo de Gata. 2 años más tarde es cuando llega, pues, tu trabajo más internacional, ¿no? Porque creo que está traducida a 10 idiomas, si no me equivoco, que es La vida cuando era nuestra, una novela deliciosa que os recomiendo muchísimo,
porque te lo pasas muy bien y por ese amor a la literatura y ese puente maravilloso de la comunicación que se establece con dos historias paralelas y unos personajes, bueno, pues unos personajes inolvidables. Esta novela ya es bajo el sello de Lumen, ¿no? Y a partir de aquí creo que ya siempre con Lumen. Después de la... pasamos a ver si no me equivoco, pasamos a... Los pasos. A los pasos, ¿no? Los pasos que nos separan, sí. Los pasos que nos separan, sí. Que es en el 2015, no, La Reina de Chipre, ¿de cuándo es, María? Es que La Reina de Chipre es una reedición por parte de mi nueva editorial que compró toda mi obra anterior, y La Reina de Chipre es nadie es la patria, ni siquiera el tiempo. O sea, es el mismo libro, Vale. Es uno de los relatos de... Vale. Cambiamos el título y le dimos el título de uno de los cuentos. Vale, ahora ya sí me cuadra. Bueno, pues que este personaje de La Reina de Chipre, que rescatas en la novela de la que vamos a hablar esta noche, y es otro de los temas que me gustaría que después también salieran, que es esos guiños que haces tú a otros trabajos, a otras novelas, y ese hilo que conecta una con las otras me parece pues muy curioso y muy simpático. Entonces, los pasos que nos separan, que es la historia de Salvador, que vuelve sobre sus pasos pues, para recuperar o reconciliarse de alguna manera con algo que sucedió mucho tiempo atrás. De 2017 es cuando aparecen Los hombres, que es la reconstrucción de una identidad a partir de la mirada de los otros, de la visión que los demás tienen de una persona, un personaje pues muy especial, esa Teresa Mendieta, y llegamos ya al 2000 de muchos inviernos. Como te he dicho antes, bueno, pues la leí en su día, la he releído ahora, la he disfrutado mucho. Creo que no está reñido el disfrutar con que se haga buena literatura, y en tu caso pues creo que se da esa magia. Y bueno, pues hay muchas preguntas, yo no voy a extenderme mucho más, pero si hay algunas citas tuyas, por ejemplo, cuando dices que cuando escribo una novela, intento entregarle algo mío. Y a cambio le pido que ella me dé algo a mí. Necesito llevarme algo suyo. Bueno, pues para empezar, porque mis compañeros te van a hablar seguro pues de los personajes, de la estructura, de cómo montas alternativamente esas voces y cómo consigues, bueno, pues que nos aliemos con uno, con otro. Pues esa estructura que también dominas con esa maestría y que seguro que ellos te van a hablar de la estructura, pero bueno, habría que hablar de personajes tan potentes que hay en todas tus obras, de la figura de la mujer, ¿no? Una mujer siempre valiente, echada para adelante, de la evolución de esos personajes, de los personajes principales y de los personajes secundarios, que tienen también, bueno, un abanico amplio, pero que cada uno tiene su peso específico y aporta mucho, ¿no? a la historia. Pero ya te digo, a mí me gustaría, para empezar, pues que nos contaras un poco qué hay de ti en esta novela, qué le has dado a esta novela y qué te ha dado ella a ti, ¿no? Y ya con esto pues te paso la palabra, te doy la palabra y ya se empieza el diálogo con los demás compañeros. Gracias, María. A ti, Charo. Pues creo que le he dado lo que siempre intento dar, es decir, casi todo lo que guardo a través de la vida en una memoria, en un cajón invisible de memoria, y entonces de ahí extraes cosas de tu vida que suscitan en primer lugar a ti y luego esperas un poco que a los demás algún tipo de emoción o algún tipo de pregunta o algún tipo de inquietud. Sí es cierto que le he dado algo que tiene que ver con la ambivalencia de lo que es la verdad. Para mí, en esta novela, estamos trabajando todo el tiempo, tanto el lector como yo,
sobre suelo tembloroso, ¿no? O sea, ¿qué es verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién de los dos tiene razón? ¿Qué ocurrió? Nos interesa más el por qué ocurrió que el qué ocurrió, pero también el qué ocurrió. Pero sin embargo, no podemos ahora, como lo habéis leído todos, ¿no? Supongo, no puedo desvelar, hablar como que todo el mundo ha llegado al final y tal, ¿no? Tranquila, sí. Bueno, pues el asesinato de Cecilia, que aparece, como muy bien tú has escrito, en la primera página y que luego nos podemos olvidar a lo largo del transcurso de la historia, según vamos entrando, es un tema que nos interesa saber. Es decir, nos interesa saber quién la mató. Pero más que interesarnos saber quién la mató, nos interesa saber por qué la mataron. El por qué tiene que ver siempre con el quién también, ¿no? Y la novela, incluso después de estar escuchando a los dos protagonistas hablando en primera persona, contándolo su vida separados, esa misma ambivalencia tiene el resultado final. O sea, todavía hay lectores, y luego hablaremos si queréis, que me plantean soluciones posibles como la solución final. Es decir, Martín, pudo ser Enar, pudo ser Estéfano. O sea, hay varias soluciones, todas están planteadas en la novela como solución final, y luego hay pequeños detalles que son, pues eso, lo que hemos llamado antes los guiños, pequeñas cosas por las que yo de alguna manera tomo partido por una de esas soluciones, sin menoscabar las otras dos. Es decir, yo decido quién quiero que haya sido o quién apunto que puede haber sido, pero tienen tanta potencia los otros dos actores como mi solución, por no desvelarla del todo. Y bueno, sí que es cierto que lo más importante es cómo la gente llega hasta aquí. Es decir, no qué hacen ahora, sino cómo llegan hasta aquí. ¿Qué ha llevado a Martín y a Enar de ser una pareja absolutamente enamorada a empezar a tener ellos cosas tontas al principio, ¿no? Y cómo eso va creciendo como una bola de nieve. Lo que en principio era una tontería, es decir, Martín un día no le dice que tiene trabajo a Enar. Enar un día no le dice que está embarazada. Hay cosas que van pasando en su vida y al final los secretos van creciendo y se van haciendo muy grandes. Esta pareja se acaba separando y esta pareja acaba dependiendo tanto en la separación el uno del otro, o quizá más en la una del otro, que mientras estaban juntos. O sea, la dependencia que tiene Enar con todo lo que ocurrió y el cerramiento que tiene a volver atrás, no quiere volver a Madrid, no quiere abrir las cartas de Martín, no quiere concederle el divorcio. Hay una serie de cosas que en negativo, sin embargo, significan que todavía estás prendida con el resentimiento, pero todavía estás prendida en esa relación. Y a mí me gustan mucho los finales, no voy a decir felices, digamos reconciliados. Es decir, me gusta que estos personajes a los que he querido durante un tiempo determinado, normalmente 2 años, con los que he vivido tanto y con los que he llegado a tener tanta implicación, tengan una pequeña recompensa al final, que la vida no sea muy... Claro, que la vida no sea todo catástrofes y todo cosas, siendo que no niego que todos nosotros llevamos un lado oscuro y todos tenemos una parte menos amable de la que a veces sale. Entonces también me interesa abrir esa cremallera y sacar los malos sentimientos de los personajes, pero casi siempre al final, sin que desdiga la historia, sin que sean fuegos de artificio, también me interesa conducir toda esa historia hacia un lugar feliz, por decirlo de alguna manera.
Esta novela empezó con 2 hombres, yo quería escribir sobre 2 hombres hablando de una mujer que ha muerto, los 2 hombres de su vida hablando de una mujer que ha muerto. Y luego fue creciendo y fue creciendo también un poquito para atrás, no solamente desde ese instante en el que ellos se encuentran en Creta, ¿no? Y me gustaba una mujer, eran 2 mujeres diferentes para cada uno de ellos, según hubiera vivido con cada uno de ellos. Y no solamente las personas somos diferentes porque es diferente la persona con la que convivimos, que también juega un papel muy importante, sino somos diferentes porque el tiempo avanza. Nosotros también avanzamos y también nos convertimos en otras personas y también somos distintos de lo que pensábamos que íbamos a ser, ¿no? Entonces ese final feliz de Luca, amigo de Martín, Rute con Luca, Martín con Clara, me pareció que era una recompensa que todos podían tener, ¿no? Claro que sí. Creo que he hablado demasiado. No, para nada. A ver, ¿quién quiere? Yo cierro mi micrófono, si os parece, y ya, a ver, ¿quién quiera participar? Yo misma, yo soy muy parlanchina. Hola, Hola, Elena. Marian. Pues Hola, nada, Elena. yo encantada de que hayas aceptado nuestra invitación y sobre todo a mí me gustaría, bueno, me han gustado muchas cosas, pero sobre todo la naturalidad con la que he conseguido leerlo, era en el sentido de que es un libro que, aunque hemos comentado que bueno, tiene esos saltos tanto temporales como en cambios de voces, aunque sean voces en primera persona, pero son voces distintas, y eso es lo que tú dices, nos hace ver una misma historia desde 2 puntos de vista completamente distintos, y además cada uno de los personajes se confiesa con sus fallos y sus bondades, ¿no? Más se ven los fallos casi que las bondades, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me ha resultado es eso, me ha parecido una lectura muy, muy natural, o sea, no quiero decir que sea un texto simple, porque no lo es, sino que me ha resultado eso, que ha fluido con mucha facilidad para mí. Después eso, ¿no? Que los personajes son absolutamente reales, tanto los personajes principales como los secundarios. A mí me han gustado mucho, por ejemplo, Rute y esa relación extraña con esa madre. Ese viaje, por ejemplo, que hace al norte me ha perturbado un poco. Me ha resultado que había ahí algo escondido, algo extraño, y sin embargo, por el aspecto que ella daba antes, ¿no? Era una cosa como distinta, es como distintas maneras de afrontar los problemas, sí. Es lo que también he visto en estos casos, ¿no? Unos se esconden, digamos, o Martín miente descaradamente, Enar niega, no sé, cada uno tiene una manera distinta de afrontar los problemas y me parecen eso, muy, muy humanos. Me ha gustado también mucho, aunque parezca así una figura un poco, no sé, la de Cecilia, porque también me parece muy real, además me parece eso que retratas como la parte más negativa del cine, ¿no? El cine como siempre parece glamour, pero es verdad lo que se dice, que las mujeres a determinada edad ya están acabadas, ¿no? Entonces a mí me ha creado también mucha ternura, ¿no? Aunque pueda parecer un personaje algo mejor soberbio o algo de eso, me he sentido también identificada, supongo que será ya por la edad, por la decadencia a la que vamos cayendo, ¿no? Y entonces es sobre todo eso, los personajes me han parecido muy, 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 muy bien hechos, muy bien construidos. Y también los secundarios, ¿no? Tanto Clara como Lupe, aunque parezca así un poco más oscura, porque están creando, o sea, contando problemas reales, ¿no? Y después, bueno, pues también eso, la fortaleza de Enar, de imponerse en un mundo que es eminentemente masculino en esos momentos. Bueno, la moda a lo mejor no es un mundo masculino, ¿no? Pero digamos que ella de la nada consigue ir por su propio mérito, sacrificando, entre comillas, su propia vida personal por ese sueño, ¿no? Porque también es verdad que en la novela hay mucho de sueños que se intentan alcanzar y si se consigue o no, y qué es lo que está uno dispuesto a sacrificar por esos sueños. A mí ese es un tema que la verdad me interesa mucho, ¿no? Y también, bueno, a mí, por ejemplo, la figura de Martín me crea también mucho, no sé, o sea, yo no sé por qué esa primera mentira, como tú dices, no, es una cosa que no entiendo, ¿no? Si es por complejo también de inferioridad, no lo sé.
por eso mismo, o sea, son como personajes muy contradictorios y por eso me parecen tan reales, ¿no? Como si tú te has basado en personajes reales, ¿no? Como supongo que también habrás hecho un poco. Sí, bueno, no se basan mucho en personajes reales, la verdad, pero se basan, yo creo que en historias y amalgamas que yo tengo en la cabeza o en la memoria, pues no sé, supongo que habré cogido algo que recuerdo de alguien en ese sentido. Hombre, mi padre iba a pescar con las cañas en ese muelle, pero Martín no es mi padre. O sea, en su comportamiento, ni en sus sueños, ni nada por el estilo, pero a veces les prestas vestidos a los personajes de otros seres a los que... Fíjate que cuando empecé a hacer el tema de las voces, esto es muy curioso porque luego cuando la novela está acabada y hablas de ella, se te olvidan cómo han sido las dificultades de construirla. Y cuando la estás escribiendo, sobre todo al principio, siempre piensas que no va a llegar, o sea, pero esto cómo va a funcionar, esto no sé. Empecé escribiendo, yo sabía que iban a ser Enar y Martín y nos iban a contar, después de haber tenido la idea de los dos hombres hablando de una mujer y haber escrito la parte en la que se encuentran, pero yo sabía que tenía que volver al principio, ¿no? Al principio de las historias. Y entonces empecé escribiendo con la voz de Martín, es decir, Martín nos empezó contando su historia. Y yo decía, claro, pues si yo le he dotado a este hombre de toda la razón del mundo, quiero decir, mira qué majo, quiere ser escritor, no quiere trabajar en un banco, se va a pescar, se enamora de la chica que le pide cigarrillos, yo qué sé, me parecía como coherente, como sensato, como honesto, como tal. Y decía, ¿y ahora cómo esta chica tan frívola, porque ella ya había aparecido en la voz de Martín, con los vestidos, con el no sé qué, tan frívola, ¿cómo me va a crecer? No sé, parece que Martín se la va a comer, que voy a seguir adoptando la voz de Martín. Oye, pues nada, fue empezar con Enar y Enar crece y crece. Y además es curioso eso, creo que es una de las cosas que a mí más me gusta de la novela, cómo crecen por separado y de la manera tan distinta que cada uno crece. Es decir, Martín es luchador, constante, tiene un sueño, quiere escribir, hace lo que tiene que hacer cuando llega a Madrid para poder ser escritor, no tiene tanta suerte. Enar es descuidada, es más bien, no sé, frívola, no es en el fondo. Pero no tiene una necesidad concreta como Martín. Martín es de clase humilde, necesita progresar. Enar tiene un colchón fabuloso detrás, que es su familia. Es decir, Enar se puede equivocar muchas más veces que Martín porque siempre tendrá esa solución, ese colchón. Quiero decir que si las cosas se ponen mal, tiene a dónde ir y si le falta el dinero tiene a quien pedírselo y de compromiso vital. Pero ella, claro, he hecho una mujer que es creativa, sobre todo, que es impulsiva, pero o sea, que la creatividad le puede. Y entonces, con esa creatividad y sin quererlo, ella misma dice, es que esto es como, a mí me ha caído, yo no quería dedicarme a hacer vestidos para el teatro, ¿no? Y entonces lo que pasa es que lo que ella llama suerte, en el fondo es capacidad. En el fondo es una mujer que es muy capaz y lo que ocurre es que donde alguien desaprovecha una ocasión, ella la aprovecha perfectamente. Y bueno, pues un poco, creo que no te he contestado a todo, no he comentado todo, pero iremos poco a poco con los demás también. Sí, pero yo creo que incluso lo que tú dices, que ella evoluciona más Sí. que él, ¿no? Evoluciona y, bueno, porque también y sobre todo yo veo eso, que al fin y al cabo ella se tiene que enfrentar a un tema muy importante en su momento, que es el de no poder ser, ¿no? Ya. Y lo sortea bien, ¿no? Eso a mí me resulta muy llamativo. Ella se repone bien, se enfrenta bien a la vida, se enfrenta con entereza y tiene recursos, sobre todo es una mujer que tiene recursos.
Y después eso, bueno, que es una historia de amor por separado, digamos, también, es lo que tú dices, ¿no? Que porque realmente pasan más tiempo separados que juntos, pero esa historia de amor como permanece, ¿no? Como la historia de amor que podía haber sido y que no llegó a ser. Sí, así es. Antes de que pasemos a otro compañero y con respecto a lo que ha dicho Elena, me he acordado de una frase que te he escuchado alguna vez decir, que sigue un mandamiento de Milan Kundera que dice que las novelas deben ser fáciles de leer y difíciles de entender. Y entonces, con respecto a ese comentario que ha hecho Elena, ¿no? a esa naturalidad de la que habla Elena, cómo fluye todo de esa manera tan natural y que parece pues eso, algo ligero, algo... Claro, Yo a eso le dedico un esfuerzo primordial. Yo creo que efectivamente no hay que ponerle zancadillas al lector y no hay que intentar parecer más profundo de lo que los personajes te piden y la historia te pide. Es decir, cuando escribimos una novela, muchas veces yo tiro mucho de lo que escribo. Hay veces que tienes que escribir muchas cosas que luego no van a salir. Esas cosas suelen ser reflexiones, temas de documentación, cosas que has aprendido, porque tú decías antes lo de que yo también me quiero llevar algo de las novelas. Yo siempre aprendo algo cuando escribo una historia, porque es que en esta aprendí todo lo del vestuario del cine, que no lo conocía. Y bueno, lo conocía como espectadora, pero algo tan brillante como es lo que vemos en pantalla, que siempre nos parece lo más natural del mundo, ¿no? Esa gente vestida con esos trajes. Y luego lo que hay detrás de eso. Porque si es un vestuario de época actual, claro, también hay alguien que ha estado eligiendo esos trajes y vistiendo a los actores de una manera determinada. No solamente se trata de hacer el más lucido, efectivamente, es el vestuario de época. Porque, claro, tienes que desentrañar tejidos, formas, diseños, incluso las joyas que lo acompañan o los complementos, todo eso, y en los tejidos se nota mucho un buen vestuario de uno que no lo sea. O sea, si te están hablando de principios de siglo, yo en eso me fijo mucho siempre, te están hablando de principios de siglo y como no lleven un tejido natural, es decir, como lleven algo que lleva algo de fibra o algo sintético o algo, una blusa, por ejemplo, en la blusa se nota muchísimo. Si una blusa es de seda, sabes distinguir perfectamente una blusa de seda natural en pantalla de una que no lo sea. Bueno, que yo me lío aquí contando cosas sobre lo que pienso, como estoy en una tertulia hablando con unos amigos. Bueno, pues eso, que aprendí mucho sobre este tema. Me divertí mucho con toda la parte del vestuario. Y luego, claro, la parte de Martín no necesitaba documentar porque me la sabía. Es decir, cómo era el Madrid de los años 60, el Madrid literario, ¿no? No porque lo haya vivido, que no lo he vivido, pero porque está muy cerca y todos tenemos, y sobre todo si te dedicas a esto, tienes un montón de información al respecto, ¿no? O sea, yo ya sabía quiénes estaban en el Café Gijón en esa época, cómo se creó el premio, pues son cosas que sabes y que no te cuesta nada volcarlas sobre una novela. Sobre cómo se diseña el vestuario de una película, pues no tenía ni idea, la verdad. ¿Quién sigue? ¿Quién se anima? Venimos yo. Bueno, buenas noches a todos y también darte las gracias, Marian, por estar aquí con nosotros compartiendo esta magnífica novela, que yo, como algunos compañeros, también suelo escribir siempre una pequeña reseña, ¿no? Porque me encanta leer, pero también a la vez que leo, pues intento aprender, ¿no? Y con tu novela me ha pasado algo que yo creo que es increíble, ¿no? Porque al margen ya del tema literario, la documentación que maneja, vamos, o por lo menos la cantidad de información que hay en la novela de los años 60 y 70 es brutal. Es decir, yo me he dedicado a recopilar y buscar todos los nombres que tú citas en la novela, de actores, de películas, de todo, y bueno, llevo como 40 páginas escritas a raíz
es que he flipado, o sea, a raíz de todo lo que hay en la novela. O sea, a mí me parece una genialidad tremenda porque para mí es que es la historia de los años 60. Y si tú vas tirando de los hilos de cada personaje que tú citas por algún motivo, te encuentras con unas historias, bueno, y como hoy tenemos en internet, que está todo, porque está todo. Claro. Pone John, yo qué sé, esta tarde he estado viendo en la página ya casi al final, pues ya estoy terminando, ¿no? Pero por poneros un ejemplo. Tú citas aquí a John Henge, que es un colaborador de Walt Disney. Bueno, pues resulta que me voy a buscarlo a internet y resulta que ya citan que Walt Disney era muy amigo también, o tuvo una época que fue muy amigo de Dalí, de Salvador Dalí. Y encima que colaboraron juntos y que hicieron hasta un cortometraje. No tenía ni idea, o sea, sinceramente, ni idea. Pero es que me he cargado el cortometraje, que es de 6 minutos, que es una maravilla. O sea, que ¿Ah, sí? Sí, es que es fabuloso. Bueno, y así te puedo contar 20.000 historias. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Pues que he disfrutado de tu novela como un niño chico, sinceramente. Bueno, es que esa es una lectura en profundidad. Sí, muy en profundidad. Eso sí te lo reconozco porque tengo tiempo y entonces me dedico a... Pero ya te digo, o sea, al margen de... Bueno, de todo, porque bueno, el final también me quedé impactado porque digo, coño, que no me entero quién la ha matado, ¿no? Es decir, que... Y me he quedado ahí, pero bueno, también escribí aquí, puse una nota, digo, cuando terminé de leerla, digo, todo queda abierto a mi imaginación, no pasa nada, ¿me entiendes? Hay asesinato, pero no hay asesino, genial. O sea que... Yo ya te digo, sinceramente nada, decirte eso, que me lo he pasado pipa leyendo tu novela, me lo sigo pasando, y la novela yo, como me gusta mucho también la enseñanza, la educación y todos estos temas, la veo genial para llevarla, yo qué sé, pues para gente de bachillerato y que conozcan lo que fue los años 60 y 70, porque hablas de tantas cosas, el movimiento hippie, todo el tema este en la isla de Creta, Sí. bueno, yo qué sé, yo... Es que eso era, claro, esa es mi época, ahí no me cuesta escribir sobre eso porque tengo la ambientación en la cabeza. Claro. Me faltan los datos y los datos sí que los voy buscando según voy escribiendo, ¿no? Pero había estado en Creta precisamente ese año, el año anterior, no sé, y la playa de Matala Beach era un sitio muy curioso porque en la época de los 70... cuando todo el movimiento hippie consistía en viajar por el mundo, es decir, normalmente el trayecto ideal era ir a la India y a Nepal. Sí. Pero había rutas y en las rutas los viajeros se iban encontrando y iban quedando en los lugares, en lugares concretos. Por ejemplo, un lugar donde quedar que no pillan la ruta, y no sé por qué la gente se iba allí, es Matala Beach, el Café Sirena de Matala Beach. Entonces había otro café en Estambul, había algún sitio en Afganistán. O sea, tú ibas y si querías viajar con alguien, pues ibas a ese sitio y allí conocías gente que estaba haciendo lo mismo que tú y esas cosas. Bueno, pues la verdad es que sí, que eso era, también lo pasé muy bien, ¿no? Es desentrañar un poco la juventud. Bueno, la juventud que no he tenido, porque yo no me fui nunca, cuando fui a la India ya me fui de mayor, pero no fui, pero mis amigos sí, quiero decir que era algo que estaba presente, la gente se iba 2 años a hacer este viaje y de repente se quedaba a vivir en Nepal un año entero y luego volvía, pero y la ruta siempre era por el mismo sitio. Salías de Ámsterdam con un camión o con un autobús, llegabas a Estambul, luego seguías, bueno, esto para decir que lo de Matala es también un espacio natural para este momento de los 70. Bueno, pues nada, ya te digo, yo ya está casi todo dicho a nivel de la novela. Quiero decirte que la he disfrutado enormemente. Pues te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho y que hagas como yo, que es lo que me pasa siempre, que tiro de un hilo y voy sacando más cosas y más cosas y más cosas, pues eso es un lujo de lector, claro. He aprendido de moda, es que como tú, he aprendido de moda. Yo cuando hace las descripciones de los trajes he flipado, o sea, digo que si el talle, que si no sé cuándo, que si no sé qué. Pues era precioso cuando me tenía que ir al Museo del Prado a ver los cuadros renacentistas y de los cuadros renacentistas
ENAR saca los modelos, pero es que yo también. O sea, Claro, yo claro. me iba al museo Sí. y veía los cuadros. Y... Doy fe de ello porque es que tengo todos los cuadros, los he cogido de ¡Ay, internet, por los he favor! puesto, todos. O sea, que es que todo lo que tú dices, lo único que he encontrado que sinceramente la primera vez que lo leí la busqué pensando que había una película que realmente se titulaba La Reina de Chipre, ¿no? No, Pero no la hay, efectivamente. O yo por lo no, menos hay un cuento mío. un cuento tuyo, efectivamente. Sí. Eso sí lo encontré también. Pero sí me empapé de la verdadera reina de Chipre, que también la nombra Ay, tú, es ¿no? un pedazo de Que es historia una esa. historia alucinante. O sea, que ya te digo Sí, sí. que, bueno, yo sin darte la enhorabuena porque esta capacidad de poder escribir así, que es un lujo y encima con tanta documentación tan buena, para mí genial. O sea, de verdad. Bueno, pues muchísimas Muchísimas gracias por la lectura. Sí. Qué trabajo, Mauricio. Qué No, trabajo. el trabajo es increíble. Bueno, lo voy a colgar ya, a ver si Manolo me lo pone, porque yo no creo... Manolo, buenas Hoy noches. tengo que entrar en esa tertulia, Sí, por sí. favor. Lo colgaré porque ya te digo, yo mismo, Antonio, me he admirado de la cantidad de documentación que he empezado a meter, como el que no mete así en plan eso, pero es que me he tirado el mes entero desde que terminó la última tertulia con la novela, tío. Ha sido flipante. Muy bien. María, mira, yo soy Antonio Aguilera. Hola, Antonio. Me has dejado reflexionando con tu primer comentario cuando has dicho que has ido construyendo los personajes desde el final hacia atrás. Porque yo cuando iba avanzando en la lectura y vi, ¿no?, ese amor que crecía, ¿no?, entre esos dos mundos distintos, me pareció que iba a llegar a una historia donde iba a tener mucho más recorrido, digamos, un poco la trama, quizás un poco de Romeo y Julieta, ¿no?, con esos enfrentamientos entre clases, ¿no? Y pensaba que eso iba a ocupar, ¿no?, mucho espacio, ¿no?, de la trama a partir, lógicamente, de la fuga, ¿no?, a Madrid. Y claro, eso se rompe muy rápido, ¿eh? Te das cuenta que Bueno, no. es que esa parte a mí no me interesa mucho, Claro, la de chico conoce chica y son felices siempre, pues no, porque es que en la vida no pasa eso. Claro. Entonces, me ha llamado mucho la atención cuando has dicho, no, es que yo, mi primera escena es cuando están al final del todo, ¿no? Y voy hacia No atrás. tanto, fíjate, no tanto al final, sino en un momento en el que llega, sí, al final, dentro de la cronología, sí, pero en la novela cuando llega Martín a Creta y están allí en la casa y bueno, tiene que enfrentarse pues un poco a las fotos, a la vida que había tenido en Ars sin él, ¿no? Y ahí empezaba para mí la novela, pero yo sabía que tenía que construir cómo habían llegado hasta ahí, ¿no? ¿Quiénes eran esos dos hombres? ¿Cuándo habían tenido, qué relación habían tenido con esa mujer? ¿Por qué ya no tenía relación con uno? Y cómo había pasado de un amor primero a un amor más maduro, todo eso lo tenía que construir y bueno, pues... Y Claro. la primerísima frase del orden habitual creo que fue: entonces todos los teléfonos eran negros. Una frase que abre uno de los primeros capítulos. Sí, no, bueno, me ha parecido una clave magnífica para entender todo el desarrollo, ¿no?, de construcción y del trabajo, que desde luego felicitarte porque va muy bien hilado, se va enganchando, ¿no? Y no se van construyendo esas dos vidas paralelas, se van cambiando escenarios, se van dando saltos temporales, pero creo que lo ha dicho también Elena al principio, eso no se convierte en una dificultad para el lector. Claro, Igual que las dos voces. Entonces, me parece toda esa conjunción, ¿no?, de todas esas variables, creo que tiene muchísimo mérito. Y desde luego... Pues muchas gracias. Pues antes no lo he desarrollado mucho a propósito de lo que comentaba Elena, pero sí que, perdón, Charo, ha sido lo de Milán Kundera, la frase de Milán Kundera, y es que es cierto que yo creo que no me resultan difíciles las complejidades, pero sé que tengo que facilitar el camino al lector. Y fíjate tú lo que ocurre con las novelas. Tú esta novela, como ha dicho Elena, la lees fácil.
y mis novelas todas se leen fácil. Intento quitar los tropiezos, porque también se podría tropezar uno con muchas cosas, pero intento quitarlos, intento estirarlos, hacerlos más, no sé, que la gente pueda asumir situaciones complicadas más fácilmente, ¿no? Y fíjate lo que ha pasado con tu compañero anterior. Cuando dice Milán Kundera eso de difíciles de entender, es que el gran regalo para un autor es que Charo se pueda leer las 2 veces una novela. Sabes que a mucha gente le resulta imposible leer 2 veces una historia que ya ha leído. Y otra, que vayas de la novela tirando y sacando otras historias paralelas. Quiero decir, eso, bueno, pues es un regalo que me hacéis, porque esa es la parte, digamos, que queremos y que de debate, y que tú puedas hablar con alguien de lo que ocurre y puedas pensar en esas dificultades o en esas cosas no tan claras. Bueno, pues todo eso es la parte que podríamos llamar difícil de entender. Hola, María, me llamo Gregorio. Yo Hola, quisiera, Gregorio. al hilo de lo que has dicho tanto Charo como Antonio, que a mí me parece uno de los aciertos de lo que es la estructura de la novela, ¿no? Lo has dicho tú, lo ha apuntado Charo, lo ha apuntado Antonio también, que es el tema de que tú la novela la empezaste a construir hacia atrás, ¿no? Creo que eso es lo que le da, lo que la hace compacta, ¿no? Y además es lo que hace que todos los saltos que hay, tanto espaciales como temporales, en lo que es la lectura, digamos, correlativa de la novela, encajen solos. Yo no he tenido que ir a ningún sitio a buscar de dónde venía cuando ven a hablar en 1970 o sino que van encajando solos. Y creo que es por eso, creo que es porque la has construido hacia atrás. A mí me ha recordado mucho cuando la primera vez que escuché hablar de Rayuela, que me dijo alguien que Rayuela se puede empezar a leer por donde quiera. Por la primera página, por la 33, por la 34, porque luego todo va como un puzzle cayendo cada pieza en su sitio. Y eso lo has conseguido tú, y creo que es fundamental para eso lo que tú has dicho, ¿no? Que tú empezaste imaginando la historia de 2 hombres y luego la has ido construyendo, tanto lo anterior como lo posterior, ¿no? Y hace que todas las piezas de la novela caigan en su sitio. Y normalmente cuando hay feedback o algo de eso en una narración, pues, y sobre todo si es una narración densa, algunas veces tienes que irte a buscar de dónde viene. Sí. Pero en este caso yo no he tenido que hacerlo, sino simplemente que a medida que iba leyendo, iba cayendo cada pieza en su sitio, ¿no? Y yo creo que la clave es lo que has dicho. Yo trabajo siempre con saltos temporales y sé lo dificultoso que es eso para el lector. Por eso intento también, bueno, mitigar esa dificultad. Y vas cogiendo, como ya son muchos años, vas cogiendo tips que te sirven. Por ejemplo, citar algo, es decir, algo visual, en un momento determinado, te remite inevitablemente a una escena que ya has leído. Entonces ahí se unen eso de que casen, pues de repente hay fórmulas para hacerlo. No son fórmulas matemáticas, son instintivas, creativas, yo qué sé. O sea, citas algo y bueno, pues aquel día estaban en la chimenea tomando un Negroni y estaba Estéfano y entró, hay una escena en la que entra Martín y otra en la que entra Enar. Entonces, bueno, pues el Negroni actúa como pegamento, claro, y sabes que estás tratando de la misma época, del mismo día, del mismo problema, de la misma situación. Yo creo que es uno de los mayores aciertos de la novela, que efectivamente hay, como tú dices, feedback y saltos no solo temporales, sino también espaciales, porque manejas 3 o 4 escenarios diferentes. Sí. Y encajan solo, no tienes que hacer ningún esfuerzo para encajarlo. Y creo que ese es uno de los mayores aciertos de tu novela, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, qué lectores tan agradecidos sois, y además qué bueno que en profundidad leéis, qué gusto. Eso que comentas tú, Gregorio, es que es sello de la casa. Eso lo encuentras en las novelas de María.
Eso, Sí, saltos es verdad, lo espaciales, hago siempre. Y no es una cuestión, paralela. pero no es una cuestión formal solo. Quiero decir que yo me gustaba mucho hacerlo y al principio era cuestión de intuición más que otra cosa. Pero hubo un momento en que entendí por qué la intuición me llevaba ahí. Y es que eso que hemos hablado antes de Nadie es la patria ni siquiera el tiempo, La reina de Chipre, los límites espaciales y temporales, es una sensación que en literatura me preocupa siempre mucho y en la vida también. Es decir, no somos este perfil que se ve aquí, o sea, no estamos cortados como los recortables, es que somos interactuantes con todo, pero es que con los tiempos que no hemos vivido también. O sea, porque yo tengo en toda mi cabeza y en mi experiencia, sin haberlo vivido, los tiempos de mi abuela. Y nos pasará a muchos que os han contado tantas veces cosas de esas épocas que los habéis asimilado y forman parte de vuestra experiencia, no voy a decir vital porque no es vital, pero de vuestra experiencia mental también. Sí, hay cosas que no hemos vivido y que sin embargo en las que participamos de forma indirecta. La memoria también tiene un tipo de estructura parecida, o sea, la memoria de cada uno, me refiero, ¿no? Claro. La memoria tiene ese tipo de estructura, tiene saltos temporales, cosas que asimilas como tuyas, pero que no son tuyas en realidad, sino que te la han contado o algo así. Ya. Tiene un tipo de estructura parecida. Sí, es verdad, es verdad. Paso la palabra al siguiente compañero. Bueno, Yo no os veo a todos, aquí solo veo a 4, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, pero porque no me lo he puesto. A ver, tengo aquí una cosa que dice vista de galería. ¡Hala! Sí que. Claro, ahora. ¡Hala! De gente. Sí, sí, ahora os veo a todos. Ah, pues así es mucho mejor. Sí. Bueno, ¿quién se anima? Venga, yo me animo. Hola, Marian. Bueno, hola a todos. Yo soy Nuria. Bueno, una de las cosas que más me ha gustado de la novela, además del final, de ese final ambiguo que te deja sin saber, ¿no?, quién mató a la tía, ¿no? Tampoco creo que importe demasiado en la historia. A mí una de las cosas que más me gusta es la premisa de la que parte el libro, ¿no? O sea, el tema que ya está apuntado en el epígrafe de Natalia Ginzburg, ¿no?, del principio, sobre la maldad, ¿no?, que es un tema que ella trata mucho también. Y bueno, pues que al final redondeas, ¿no?, bueno, como Enar y Martín eran muy buenas personas, pero la vida les va cambiando y los hace malos, ¿no? Y al final la única manera de volver a recuperar no sé si la bondad, pero casi la cordura es separarse el uno del otro. ¿Crees que o en tu cabeza cuando pensaste en la novela, crees que esa maldad, o sea, por la que se van alejando los dos, proviene de la rutina o simplemente porque ya llevaban el mal dentro? O sea, ya venía el fracaso de estas dos personas simplemente por estar juntas y por hacer pareja. Bueno. No lo sé, o sea, ¿cómo surge ese desencuentro, ¿no?, entre los dos en tu cabeza? ¿Dónde estaba? Bueno, de que perfectos no somos ninguno. Es decir, en el ser humano conviven tan ráfagas de maldad con ráfagas de bondad. Luego que tú construyas tu proyección exterior intentando, no sé cómo decirlo, dosificar o intentando hacer un esfuerzo por... es decir, yo soy menos buena de lo que me he esforzado en ser en la vida. Es decir, me he esforzado mucho en ser una buena persona. Y luego la gente me dice, jo, es que Marian es muy buena persona. Y yo también tengo un lado oscuro, como todo el mundo. Bueno, menos mal que escribo novelas y lo puedo soltar por ahí. Pero sí que es cierto que estos personajes, la sensación que da, y pasa mucho también en la vida, ¿no?, que dos personas juntas se vuelven peores que lo que serían por separado. Es decir, por separado, Martín y Enar serían dos buenas personas, que es lo que les dice Rute, y es la frase que tú has dicho. Pero juntas, pues allí se anidó algo malo
y todo lo que ocurría a partir de un momento no era bueno, era malo. Es decir, de manera que acaba la cosa pues en una muerte. En una muerte y en 3000 secretos, rencores, resentimientos, no sé. Sí, sí, en prácticamente casi la locura, ¿no? Porque los dos personajes son bastante desquiciados para mí al final. Ya. Interesante. Bueno, Enar lo vuelve loco desde el principio, ¿no? Porque ya con lo de los cigarrillos no sabía por dónde tirar. Cuando quería un Chester, sí. Un celta. Y luego quería un celta, sí. Sí, pero como si se intensifica esa sombra de cada uno de los dos estando juntos, ¿no? Claro, Sí. empieza con una tontería y después... Tenía yo un problema porque me salía Martín un poco pavo y veía como Enar se lo iba comiendo, ¿no? Porque Martín es que parecía en determinados momentos un poco pusilánime, ¿no? Sí. O sea, ay, que la tía Bernard me hace ojitos, ay, que yo no quería, ay, que yo me dejo. O sea, ay, que voy a escribir, pero que ahora voy a aceptar este trabajo. Y Enar andaba con menos mirada. Bueno, ¿por qué se metió las sombras entre ellos? Pues porque independientemente de que vinieran de orígenes diferentes, que la gente se empeña mucho en señalar eso como el principio o sea, la causa de que esta pareja se rompiera. Y sí, por una parte es eso, pero se rompió por cómo eran cada uno de ellos. O sea, es que no iban a crecer de la misma manera por la vida, o sea, en la vida. Pero yo creo, vamos, no lanza a favor de... Soy Elena, que estoy aquí. Es que estarás a lo mejor en otro sitio. Sí, ya te estaba buscando. Que yo no por feminismo ni nada de eso, sino que yo veo a Enar con la capacidad de haber sido feliz en cualquier circunstancia, porque de hecho, al final vuelve un poco a una vida mucho más sencilla, que podía ser la vida que podía haber llevado con Martín en la Corrala de Madrid, y al fin y al cabo termina fundando una especie de cooperativa para coser, como había hecho el otro que le había puesto la tiendecita y el taller. Entonces, yo creo que ella hubiera sido feliz casi en cualquier circunstancia. Pues fíjate que es curioso que en este juego de duplicidades y de madejas de hilos que se entremezclan, Enar acabó haciendo, como bien dices, lo que hacía Martín al principio y ella se lo reprochaba. Martín daba clase en la cárcel a los presos y ella dijo, pero por favor, ¿cómo vas allí a dar clases? Y ella acabó haciendo lo mismo al final de sus días. Entonces, bueno, pues sí, no funcionó y por separado funcionaron muchísimo mejor. Nasi se retiró, vivió una vida más tranquila, más sencilla hasta el tope de lo sencillo, porque claro, ya vemos qué casa tenía y cómo vivía. Y Martín acabó viviendo en Torres Blancas. Es decir, vendió el piso de la calle Ibiza y acabó viviendo en Torres Blancas. Es decir, es como si se hubieran usurpado el uno al otro el papel que en principio les correspondía. Y de la misma manera que ella no entendía que Martín fuera a la cárcel a dar las clases a los presos, tampoco Luca entendía lo de la cooperativa, qué necesidad tenía de... Ya. Así es. Pero una cosa, perdón por ser No, termina tú. Que una de las cosas que también veo muy real es, al fin y al cabo, cuando ella está fuera, ¿no? Con su trabajo en el cine y eso, que tiene que volver, que tiene que no sé qué. O sea, eso era también de los hombres de entonces, con perdón. Sí, y luego además, no, pero en general a la gente le cuesta mucho aceptar que no sigue el éxito. O sea, a la gente le cuesta aceptar eso. O sea, si un actor deja de repente de hacer películas, le bombardean, pero no digo los que dependen económicamente de él o los que pueden tener algún beneficio económico o lo que sea, es que los seguidores, o sea, si un escritor deja de escribir, los lectores le empiezan a pedir que escriba. A mí también me pasa.
Yo te quería preguntar, perdona, porque es que va al hilo de lo que estamos hablando. Sí. A mí, en la lectura, cuando estaba leyéndolo, a mí Enar me cayó muy bien desde el principio, ¿no? Me la figuraba y yo, en fin, me caía muy bien en todos los aspectos. Y me fastidió, no sé por qué, el que muera de cáncer. Es decir, yo comprendo que, bueno, que son temas y recursos ¿pero hay algún motivo especial? No, sí, claro que hay un motivo. Hay un motivo de que yo he sido fumadora muchos años y esto lo tengo aquí. Lo tiene, ya. Lo tengo aquí. Entonces en mis novelas siempre aparece gente fumando. Me dolió. Bueno, yo también soy fumador y ya ahora menos, ¿no? Pero lo he sido y también es un tema que lo tengo muy presente siempre, ¿no? Claro, Siempre y es que sí. Acojonado, vamos a decirlo así. Sí, se te va. Bueno, pues por algún sitio tienen que salir también las cosas propias, sí. Vale, perdón, porque no me tocaba. Nada, no te preocupes. Si es que a mí me hace gracia saber por qué hago las cosas. Muchas veces quedan acabadas y parece que han sido todas fruto de la imaginación más absoluta, y cada cosa de la que sale en un libro tiene una pequeña conexión conmigo. Angelines, tienes el micrófono apagado. Lo tienes apagado. Ahora. Sí. Bueno, María, que ya se ha dicho casi todo, pero quería decirte que me ha gustado tu libro y que estoy de acuerdo con lo que decía Elena y lo que tú mismo has repetido, que intentas que sea fácil, de una lectura agradable, sin poner mucha zancadilla ni nada, y eso se nota mucho y se agradece. Pero me han quedado algunas dudas. Primero quería decirte que... Oye, pregunta que yo me lo sé todo de la novela. Sí. ¿Hasta quién mató a Cecilia? Bueno, eso es la segunda pregunta. Pero la primera, ¿cuándo muere Cecilia? Es que has puesto fechas en todos los capítulos, menos en ese. En el primero no pones la fecha. Entonces esa es la clave también un poco para orientarte de, bueno, para ti, ¿quién mata a Cecilia? Vale, pues a ver, yo quiero que haya una doble posibilidad, ¿no? En primer lugar, en la entrada no podía poner la fecha porque sabía que eso luego iba a salir más adelante. Que ¿cuándo muere Cecilia? Pues cuando, yo ahora no lo sé de memoria, ¿no? Pero cuando aparezca en el capítulo que están presentes, digamos, que están contando, que están recordando, lo que sea. Pues antes, cuando Enar muere, cuando Enar no se ha ido hasta sí, está Los fuera, Ángeles, sí. Y ha vuelto, ¿no? Sí. Pues sí, pues en ese momento, debe ser los años, no sé, mediados de los 60, quizá el 68. Muy pronto. O algo así, sí. Y si estuviera más reciente la novela, sabría el año exacto, pero ahora de memoria no te puedo decir. ¿Y quién mató a Cecilia? Bueno, pues a ver. Enar ha creído siempre que fue Martín. Siempre. Y por eso su negativa a verle, aparte de lo que escuece que te pongan los cuernos con tu tía, en la casa donde vivís todos, ¿no? Claro. Pero que eso es una parte importante del asunto. Pero Enar siempre ha creído que era Martín. Y que era Martín porque efectivamente, pues no sé, un libro que le gustaba mucho, resulta que en el túnel el protagonista mata a su amante por estas relaciones tortuosas, que tal. Y luego que como piensa que es un poquito flojo y que no sabe enfrentarse a las cosas, pues que eliminando el problema se le quitaba el asunto. Martín piensa a veces que ha sido Enar, porque piensa que es la única que tendría carácter para hacerlo. Y motivo. Por otra parte, yo me quedé con la opción, aunque no la di así completamente clara, de que había podido ser por delegación Estefano. Es decir, pero no importaba tanto eso. O sea, mi creencia acaba siendo una creencia más de un lector, ¿no? O sea, yo os cuento lo que yo quería y en algún momento lo dejo al final como opción, como que alguien da esa opción, pero creo que Rute, la que la da, o Lucas, no sé, uno de los dos, ¿no?
como que os habéis pasado la vida echándolos en cara el uno al otro y resulta de que nadie ha pensado que pudo ser Estéfano, ¿no? Que no importa tanto quién fue, No, es cierto, no importa sino tanto. cómo esa muerte organizó las vidas de estas personas de otra manera, y cómo una tontería como tener un desliz amoroso con la tía de tu mujer, pues llevó a una situación trágica, un crimen, a que todo se pusiera patas arriba, a que, bueno, pues a que quedara un pozo de resentimiento entre ellos. Y bueno, pues ese es el asunto. Y las opciones me parecieron que eran tan apropiadas para la novela, en la que no había una verdad clara, sino que cada uno tenía su verdad. Entonces, que cada uno tuviera también una verdad para el final, o para el crimen, o para la cuestión. Ahí, yo quería decir una cosa al respecto, porque a mí, al final, cuando ya desentrañas un poco la trama y tal, a mí se me fue viniendo una posibilidad a la cabeza, ¿no? Y es que, bueno, Cecilia es una mujer mayor que tiene una relación con el marido de su sobrina, que es un hombre más joven, que tiene una relación con un hombre casado. Es una mujer, una actriz que, como tú muy bien describes en la novela, va progresivamente en decadencia, y se me ocurrió la posibilidad que podía haber sido un amante ocasional, un joven ocasional con el que hubiera tenido una relación y por lo que fuera, pues la asesina. Es una opción que aquí no se ha hablado, pero a mí desde primera hora se me pasaba por la cabeza también. Ya, es una opción. A mí esa opción no se me ocurrió, pero es una opción perfecta. Lo que pasa es que en la novela no he dado pistas para que eso pudiera ser cierto. Lo que sí, salvo en la escena del principio que dice hay un hombre en la cama, un hombre más joven que ella, en mi cabeza ese joven era Martín. Pero podría ser un otro, claro, podría ser perfectamente otro. De todas maneras, está bien que no tengamos una solución definitiva de una historia que pretende mostrar la cara que vemos y la cara de detrás, y que las dos en un momento determinado nos pueden parecer verdad. Claro. Pues yo, hola, buenas noches, yo soy Rodrigo. Hola. Os voy a dar la solución, fue Estéfano. Vale. Porque la autora lo deja claro. Vale. La autora del libro deja claro que fue Estéfano, que no fue ni, por supuesto, ni Henar ni Martín, eso sí está claro. Pues fíjate que las connotaciones que tiene eso, decidir al final que era Estéfano, y el remordimiento que da la idea de que estas dos personas estuvieron, no sé si 20 años o más, echándose en cara, con rencillas, con problemas. Bueno, por parte de Martín quizá no tantas, ¿no? Pero por parte de Henar sí, y bueno, cómo se trastocan las vidas. Sí, yo creo que es uno de los méritos, efectivamente, porque deja ahí en esa nebulosa para que cualquiera pensemos lo que queramos, ¿no? Eso es, vamos, es uno de los grandes méritos que tiene. Y yo te quería dar, vamos, las gracias por tu presencia aquí y por habernos hecho disfrutar con tu novela, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Una es, tú, claro, tú eres la autora, la madre de los dos personajes, ¿no? Pero, y creo que a los dos le debe tener mucho cariño, tanto a Martín como a Henar, ¿no? Pero, ¿te identifica con alguno de ellos dos más? Sí, con el otro. Con Henar. Y la otra pregunta, por si esto es... Con Henar, claro. Bueno, esa, sí. Con Henar, ¿no? Vale. Pero, sin embargo, Martín tiene muchas cosas de ti. También. ¿No? También, ¿no? También. Bueno, y la otra pregunta es porque he oído por ahí, en alguna entrevista tuya o algo, que
cuando escribes una novela empiezas casi por el título, que tienes 20, 25 títulos para cada novela, ¿no? Sí. Lo cual me sorprende, porque muchos autores lo que yo creo que tienen es la dificultad para encontrar el título. Y tú, sin embargo, tienes la dificultad de desechar títulos, ¿no? Sí, pero empiezan ¿Nos llamando... puedes hablar de algunos de los títulos que tenía pensado de esta novela y por qué al final te quedaste con este de Después de muchos inviernos? Pues ahora de los otros no me acuerdo, pero un día voy a publicar un libro de títulos desechados o algo así, porque... Un copyright, ¿no? Para que no te lo... Pues fíjate que era de los primeros. Esta novela yo quería haberla titulado, cuando empecé a hablar de ella con mi editora y tal, le dije, bueno, pues hay un título que me gusta mucho, una cosa que me ronda mucho la cabeza, ¿no? Y era una frase o sea, un título de Aldous Huxley que aquí se tituló Viejo muere el cisne, pero el título en inglés, la traducción, digamos, literal era Después de muchos veranos, el cisne muere. Y entonces decía mi editora, pues es bonito, si ya me gusta y tal. Digo, pero claro, no le puedo poner yo a una novela mía el título de una novela de otro señor, aunque sean homenajes, quiero decir que Javier Marías lo hace, pone frases de Shakespeare, ¿no? Y hay mucha gente que hace este tipo de... Por ejemplo, Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo, es un verso de Borges, pero no es lo mismo poner un verso como título que poner el título de otra novela. Entonces, bueno, pues yo seguía haciendo mis títulos mientras la novela la frase seguía rondándome y luego al final, pues nada, fuimos comentando, desechando, unos sí, unos no. Ay, ¿cómo se titulaba mi favorito? Tenía un favorito, pero ahora no me acuerdo. No me acuerdo, fíjate. Pero es que me ha llamado la atención, ¿no? Que tenía algo que ver con las Moiras o con... no sé, con algo de lo que sale de la Grecia clásica o algo así. Bueno, pues eso, que al final, después de muchos inviernos, me pareció que los inviernos eran más duros que los veranos para la cuestión del título. Muchas gracias. Bueno, para apuntar solamente, vamos, como curiosidad, Angeline, a Cecilia la matan en 1966. Mira, ves, sí. Que yo voy a defender la candidatura de asesino de Estefan. Yo también. Porque, o sea, primero, bueno, hay varios motivos. Primero que, claro, si nosotros tenemos las voces en primera persona de Enar y de Martín, en algún momento tenían que haber confesado algo a lo largo del libro. Si son inocentes, no tienen nada que decir. Si son culpables, en algún momento algo tenía que dejarse atisbar. Y en el caso también de el Estefan, que es como un personaje bastante más oscuro, porque además tiene una doble vida, ¿no? Tiene una doble familia, ¿no? E incluso cuando se habla de ese piso de la calle Ibiza que tiene todavía sus inquilinos y a los que hay que echar, poco más o menos que se da a entender que, bueno, que este es capaz de tirarlo por una escalera al inquilino para librarse de ello. Entonces es un personaje tan oscuro que yo apuesto por él. Y además, sobre todo por lo que te digo, porque técnicamente en algún momento esas primeras personas tendrían que haberse revelado, o sea, haber revelado ese crimen de alguna manera y no lo hacen en ningún momento, porque, bueno, no lo han hecho, claro. Entonces yo apuesto por él. Martín, por cómo era, no podría haber sobrevivido y hacer una vida normal con ese secreto. Enar sí, pero Enar se pasaba el tiempo imaginando que había sido él. De hecho, lo escribe. Hay una versión escrita clavada a lo que ella en un momento ha pensado, pero poniendo a Martín. Ella imagina que es Martín el que va a la casa. Y hay otro momento en el que es Enar la que va a la casa. Ella se imagina a Martín y a ella, a los dos, en un momento determinado. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Elena, ¿no? Porque cuando habla Martín, habla desde su seguridad de que él no ha sido. Él piensa que puede haber sido Enar, ¿no? Pero cuando habla Enar, ella habla de su seguridad que ella no ha sido, que puede haber sido Martín.
pero vamos, cada uno, que son las dos voces principales de la novela, cada uno de ellos deja claro que ellos no han sido. Sí, Luego, acepto que ha sido Estéfano porque es mi opción también. Lo que pasa que, bueno, no sé, que... sí. Queda la duda, queda la duda. Hay más puertas abiertas, sí. Sí, es cierto. El suspense queda ahí, ¿no? La realidad es que, hablando de esto de quién es el qué, es curiosísimo, tío, la capacidad tuya, en este caso, Marian, evidentemente, que es la que lo ha escrito, de que el que lo lee, a mí por lo menos personalmente, me da igual quién la haya matado. Quiero decir, Sí. no es importante, porque en una novela donde te lleven a un suspense continuamente, ahí, que vas a saber quién es el asesino y luego no te dicen quién es, el rebote que tú puedes coger puede ser monumental. Sí, Bueno, sí. tío, Hay textos que permiten un final Claro. más o menos abierto y hay textos que son una risa para... O sea, que se están burlando del lector con un final abierto. O sea, eso es así. No, pero en Sí, este es caso... que aquí es anecdótico, ¿no? El que hay Claro, el asesino es claro. anecdótico, da lo mismo. Sí, tanto. Hola, María. Hola. Yo soy Isidoro. Quería comentarte, a mí me gusta mucho la novela. No tengo, por supuesto, la documentación que ha traído Mauricio, que me ha dejado mudo. Digo, yo no voy a decir aquí nada después de escuchar esto. Y bueno, no me dedico a la escritura ni nada. O sea, me lo he leído, me lo terminé esta tarde. Confieso que he hecho los deberes por los pelos. Pero te quería comentar, a mí me ha parecido muy bonita. O sea, me refiero a que se lee muy bien, estéticamente es muy bonita. Me he perdido partes porque con los vestidos y tal, pues había cosas, cuellos, escotes que me perdía, que no sabía exactamente a qué te referías. Pero estéticamente es bonita, incluso los colores del mar, me ha parecido, como también han dicho mis compañeros, me ha parecido muy bien montada, en el sentido de que tú vas viendo y vas viendo perfectamente lo que va pasando, aunque haya los saltos temporales y demás, ¿no? Pero bueno, te aviso que yo acostumbro a decir barbaridades bastante en la tertulia. Oye, que tranquilo, los compañeros están acostumbrados ya. Soy de Bilbao como Enar, vale. Puedo encajar lo que sea. Vale. No, sí, bueno, tampoco es tan grave. Pero que bueno, hasta ahora no me han vetado el paso a la tertulia. Como es online, ahora es más difícil. Lo que quería decirte, a mí la historia me parece muy creíble, muy real, muy verdadera. Y no podría ocurrir la misma historia sin el asesinato. Sí. A mí lo que más raro me parece a mí es el asesinato. O sea, el que se tuerzan las vidas de los dos, el que empiecen con los secretos, el que se acueste con la tía, todo eso va acumulando una serie de causas para que cada uno siga su vida y después intenten rehacerlas por su parte y tal. Todo eso me parece vivo, me parece real, muy real. Me chirría el asesinato, o sea, es algo como, bueno, eso no es habitual, o sea, una cosa. Podría ser, pero lo que pasa es que no era mi historia. Sí, no, lo he dicho al hilo, perdona María, al hilo de lo que estaba comentando que era Mauricio, que no, el final llega un momento en que tampoco merece mucho, o sea, que tampoco importa que no se sepa quién es el asesino. Y mi impresión es que efectivamente que no importa porque la historia va bien, te lo digo como un piropo desde mi punto de vista. La historia está tan bien montada que no hace falta que haya un asesinato, ni que tengamos que descubrir a alguien. Me ha parecido a mí. Te digo que yo acostumbro a decir burradas. Ya, pero lo que pasa es que es una historia en la que desde el principio hay un hecho trágico. Es decir, el hecho trágico podría haber sido, en lugar de un asesinato, que Cecilia se tirara por la ventana. Yo qué sé, ¿sabes? Bueno, pero que se acueste con la tía también. Puede ser traumático, digo trágico, pero traumático. Eso me parece menos grave que matar a alguien. Hombre, ya, claro, sí, evidente, pero me refiero que lo veía más, no sé cómo decirte, yo muchas veces en los libros ves un poco vivencias de las personas, ¿no? Y tratas un poco de aprender cosas de la vida, ¿no? Que con el tono de la novela y con el juego de las dos verdades, yo necesitaba, o me lo pidió el texto, un hecho, como digo, un hecho trágico. La historia de las dos verdades y un crimen en el que cada uno culpa al otro,
era lo que necesitaba para esta historia. La misma historia de Henar y Martín sin el crimen hubiera dado lugar a otra novela, una novela de corte más costumbrista, una novela en la que pues, se van desenamorando, una novela en la que de repente el hecho crucial o el hecho trágico es que se acueste con su tía, pero no era, o sea, eso no hubiera acogido también el tema de las dos verdades, es lo que trato de decir, que con un hecho trágico puntual y cuanto más trágico mejor, pues es como realmente la interpretación de la verdad cobra peso, cobra... No, claro, el final está buscando eso, ¿no? Que no dice claramente quién es, pero lógicamente va a ir a resolver el enigma que se ha creado antes, ¿no? Está correcto. Sí, hemos hablado mucho de ello y normalmente no se suele hablar tanto del tema de quién fue como anécdota, porque nos hace reír un rato cuando empezamos todos a pensar quién ha sido, y como anécdota de tertulia suele ser divertido pensar quién ha sido, pero de cara a la novela no solemos hablar mucho de ello. Por eso, porque la novela, pero sí técnicamente yo necesitaba un hecho trágico para que las dos verdades fueran, no sé, se estuvieran moviendo todo el tiempo y tuvieran un sentido un poco más agrandado que el hecho de una infidelidad. Vale. Simplemente, quería decirte eso, que lo veo tan bien hilvanada que a mí no me hace falta. Ya. Entiendo que evidentemente para una película, por ejemplo, pues evidentemente tendría que haber un asesinato o algo, porque como que llama más la atención, ¿no? Pero a mí la historia me ha parecido muy bien construida. Como es una novela de cine, estábamos muy metidos en el tema del cine. Sí. Sí, además que bueno, siempre tu manera de narrar es muy visual, ¿no? Muy cinematográfica, aunque aquí sea el tema del cine parte de el que está tratado, pero ahora que has dicho lo de la película, ¿no? Es que es una novela muy cinematográfica, no solo ya porque aparezca el tema del cine. No, ya, si a mí llevan 30 años diciéndome cada vez que saco una novela en las entrevistas de prensa y todo lo que significa la promoción. O sea, no hay periodista que no me diga, oiga, sus novelas son muy cinematográficas. Pues de esta novela saldría una magnífica película, una magnífica serie, ¿eh? Pero es que yo ya digo, por favor, no me lo digáis más. Pues mira, yo también querría, ¿qué queréis que os diga? Pero todavía no me lo ha propuesto nadie. Bueno, sí, me hicieron un guión de la primera novela. Casualmente, cuando la primera novela, Inexperta, no sé qué, no sé cuántos, la que te gustaría esconder debajo de las piedras, pero hicieron un guión, sí, de esa novela, pero nunca se llegó a rodar. Fíjate, pues ya podrían... El otro día me la sacaron. Mano de otras. El otro día me la sacaron en Pasapalabra esa novela, digo, ya podríais haber elegido otra, pero claro, la pusieron para que no la aceptara nadie. Que lo sé, que la pusieron para que no la aceptara nadie porque no hay nadie que aceptara eso. Pues creo, yo no solo vi Pasapalabra, pero vi efectivamente esto y era la única que le quedó para acertar el rosco, me parece. No lo sé porque Creo que sí. A mí no estaba en casa y me empezaron a mandar mensajes, llamadas, no sé qué, y no la acierta, y no la acierta. Y cuando vine a casa lo miré, pero no me acuerdo de si le quedaba la última. Yo es que vi el final porque puse para ver las noticias y estaba todavía el programa y me parece recordar que fue la última y entonces dijeron, dijo alguien, Izquierdo, y dijo, fue Marian Izaguirre. Vamos, dijo Izaguirre, Marian. Pues les ponen, yo creo que les ponen eso, es mi novela más desconocida, entonces claro, si le hubieran puesto la vida cuando era nuestra, pues a lo mejor le hubiera sonado algo más. Hubiera llevado 1.400.000 euros, que no está mal. Ya, pero esas preguntas las ponen para que no las acierten, seguro. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues ha sido un placer veros y tanta gente por aquí y ya voy a entrar en el esto del caldero porque estoy un poquito despistada yo.
Que sois unos lectores estupendos, os lo agradezco muchísimo. Me habéis hecho pasar. Me alegro, nos alegramos mucho. Nada, Gracias a muchísimas ti. gracias a ti Gracias. por estar aquí Gracias. y Muchas gracias. por escribir, que nos hace disfrutar mucho. Por aceptar la invitación y haber estado aquí esta noche, la verdad es que ha sido. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, María. Muchas gracias a Sergio, que está siempre ahí. Hay uno que está en la calle con la Álvaro. mascarilla. Perro. Ah, sí, Álvaro Pedro. Álvaro. Es casi ilegal. Uy, ¿verdad? Que, ¿Qué hora es? que faltan minutos. Álvaro. Bueno, pero está a punto de entrar en casa. Sacando el perro y tengo que guardar la moto, las dos cosas. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Venga, buenas Ha noches. sido un placer. Buenas Un noches. placer. Adiós. 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 Hasta luego.